Capítulo 13. Un contraataque siniestro. All Might estaba furioso. A lo largo de su legendaria carrera como símbolo de la paz, e incluso antes de ascender a una posición tan elevada, se había enfrentado a todo tipo de villanos imaginables. Había derribado a tipos de cuello blanco que preferían actuar mediante operaciones limpias y rápidas. Había puesto en su lugar a jóvenes descarriados a quienes nunca se les había mostrado que su poder conlleva responsabilidad. Se había enfrentado a la inmundicia más sucia imaginable que solo quería ver el mundo arder. Pero en ese mismo momento, se enfrentaba al tipo de villano que consideraba su peor enemigo, uno que apuntaba específicamente a aquellos bajo su cuidado. ¿Cómo te atreves?, gruñó All Might. Sus electrizantes ojos azules captaron rápidamente la atención de un 13 herido que estaba siendo ayudado por un temeroso Uraraka, pero no de ninguno de sus otros estudiantes. El poderoso héroe profesional dio un paso adelante y casi gruñó cuando reconoció la figura ensangrentada de Aizawa al pie de las escaleras. Ochako nunca había tenido que esforzarse tanto para no llorar. El héroe número 1 finalmente había llegado y la morena no dejaba de repetirse ese hecho para contener las lágrimas. Todo estaría bien ahora. Tenía que ser así. Abajo, en la plaza, a Tsuyu no le importaba en absoluto que All Might hubiera llegado, aunque sí lo sabía. Lo único que ocupaba la mente de la chica rana en ese momento era el hecho de que su rollo de canela estaba luchando por permanecer consciente y él se estaba quemando. Entonces, el jefe final finalmente ha aparecido, dijo Shigaraki mientras intentaba ponerse de pie. Sus piernas aún se sentían débiles y sentía como si su cerebro palpitara. No podemos escapar ahora sin intentarlo, ¿verdad? En el momento en que logró ponerse de pie sin tambalearse, el villano manoseador fue inmediatamente arrojado al suelo, esta vez por la onda expansiva causada por una enorme mancha que se movía a velocidades tan inhumanas, que incluso su mano cara perdió su agarre y salió volando de su cara. Al ponerse de rodillas, Shigaraki vio que incluso Nomu había perdido el equilibrio cuando la mancha pasó en menos de un latido. ¿Sí?, preguntó Kaminari, todavía tonto, desde su lugar al pie de las escaleras, ahora sentado al lado de Tsuyu e Izuku. Los dos habían sido depositados al lado del rubio en cortocircuito por la mancha borrosa. Delante de los tres se encontraba All Might, el símbolo de la paz, que sostenía en sus brazos al maltrecho Aizawa con tanta delicadeza como su forma musculosa le permitía. El gran héroe inclinó la cabeza al ver al hombre que sostenía. Aizawa-kun, susurró All Might, con el corazón casi roto al ver el rostro horriblemente destrozado de su compañero de trabajo y darse cuenta de que no recibiría una respuesta. Lamento mucho llegar tarde. El más leve de los suspiros ásperos solo brindaba el más mínimo consuelo de que el héroe subterráneo todavía estaba vivo. Sin embargo, los espantosos y extensos daños amenazaban incluso esa bendición. Izuku, Tsuyu también se estaba desmoronando en ese momento debido al estado del chico al que había llegado a amar, un amor que aún no había expresado. Por favor, ahora, lejos de las aguas infestadas de la zona del naufragio y sin temer por su vida, Tsuyu pudo tomarse el tiempo para evaluar las heridas que plagaban su rollo de canela. El pie, que aún latía y estaba a medio formar, era la más espantosa de sus heridas visibles, aunque solo fuera porque todavía le faltaba piel para cubrir el músculo en carne viva. También había numerosas cicatrices de diferentes profundidades que aún no se habían curado por completo. Y fue entonces cuando los caóticos pensamientos de la chica rana provocaron una epifanía. No era de extrañar que Izuku tuviera una fiebre tan horrible, su regeneración finalmente debió haber llegado a un límite. Tsuyu apoyó suavemente la cabeza del adolescente de cabello verde en su regazo y notó más evidencia que apoyaba su hipótesis. Había manchas blancas en el cabello de su rollo de canela, mechones que se habían desintegrado a medias cuando el villano Manitas había intentado matarlo. Y como sus anteojos se habían caído cuando All Might los había movido, la chica rana pudo ver que sus ojos parpadeaban entre sus amadas esmeraldas y siniestros rubíes. La sangre de Izuku no pudo seguir el ritmo. Quédense aquí y llévenlos a un lugar seguro cuando puedan, ordenó All Might mientras colocaba cuidadosamente a Aizawa junto a sus estudiantes. Yo me encargaré del resto. El héroe número 1 se dio la vuelta para enfrentar a los villanos restantes, perdiéndose por completo la mirada de la chica rana. Tsuyu se mordió la lengua, temiendo que si hablaba, su naturaleza brusca le diría algo lamentable al héroe profesional. En cambio, se ocupó de consolar a su salvador de cualquier forma que pudiera, incluso si era solo enredando sus dedos enguantados en su cabello. Al ver que All Might ya no los estaba mirando, Izuku comenzó a retorcerse, palmeando el bolsillo de su pantalón.
Tsuyu notó la acción de inmediato y ayudó al adolescente de cabello verde a sacar lo que había dentro, una barra de proteína. No había duda en la mente de la chica rana de que su salvador probablemente se sentía hambriento, su don necesitaba nutrientes adicionales para volver a estar en plena forma. Aquí, murmuró Tsuyu, sintiéndose culpable de que Izuku probablemente estuviera en su posición actual porque había exigido demasiado su don para salvarla de una muerte segura. Otra vez. Por favor, cúrala. Mientras Izuku comenzaba a devorar la barra, Tsuyu aprovechó la oportunidad para centrar su atención en el enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Con su salvador en tan mal estado, alguien tenía que ser sus ojos en caso de que necesitara información para planificar. Si alguien podía mejorar sus posibilidades de supervivencia además de All Might, ese sería el adolescente de cabello verde y su mente. All Might, dando pasos que agrietaban el suelo sobre el que caminaba, había llegado hasta el flacucho villano. El símbolo de la paz había caminado alrededor del hombre bestia, el monstruo parecía estar aturdido y no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Padre. Padre», gritó Shigaraki, notando que un peso familiar había desaparecido de su rostro. Se desplomó en el suelo y se arrastró con un brazo hacia el apéndice desmembrado, mientras el otro cubría su apariencia desenmascarada. Al llegar a la mano, Shigaraki la recogió con ternura. La acción hizo que All Might se detuviera, la emoción inesperada desconcertó al héroe profesional. «Padre, lo siento mucho», murmuró Shigaraki mientras se sacudía el polvo de la extremidad amputada. Satisfecho por haber hecho lo que podía, volvió a colocarse la mano sobre el rostro. El flacucho villano entonces se volvió hacia el símbolo de la paz, con una mirada verdaderamente psicótica en su único ojo rojo visible. ¡Qué violencia deliberada, como se puede esperar de un agente del gobierno!, proclamó Shigaraki, poniéndose de pie a pesar del dolor que le destrozaba el cuerpo. No es de extrañar que ese mocoso sintiera la necesidad de dispararme una escopeta en la cara. All Might mantuvo su rostro pasivo, pero internamente estaba horrorizado por la idea de que uno de sus estudiantes estuviera usando armas de fuego. Al menos sabía que si Aizawa había permitido su uso, debían haber sido modificadas para que no fueran letales. Decidiendo archivar esa información para más tarde, el héroe número 1 volvió a concentrarse en la tarea en cuestión: salvar a todos. ¿Es eso lo que la UA les enseña a los niños hoy en día?, continuó el villano larguirucho, apenas conteniendo su alegría por poder apuñalar el orgullo del símbolo de la paz. ¿La violencia de cualquier tipo es aceptable siempre que sea contra los villanos? Me suena a que el sistema está corrupto y necesita un reinicio. Hablas como si fueras un delincuente de cuello blanco, como si tus acciones fueran justificables y no merecieran represalias, refutó All Might, sabiendo perfectamente con qué tipo de persona estaba tratando, el dolor y el sufrimiento que ya había causado. Pero la verdad es que no crees ni una palabra de lo que te dicen. No eres más que un psicópata trastornado que está disfrutando muchísimo de toda esta locura. Shigaraki se rió, no pudo evitarlo. Su juego psicológico no había funcionado. No le importaba en lo más mínimo. Aún tenía un trabajo que hacer y una partida que romper. Sintiendo que ya había visto suficiente, Tsuyu volvió a concentrarse en ayudar a Izuku a recuperarse, segura de saber que All Might nunca les fallaría. Después de todo, sin importar cuán pequeño fuera, tenía que haber algo que ella pudiera hacer para ayudar al adolescente de cabello verde. Su salvador casi había acabado con la barra de aspecto asqueroso y, aunque las manchas blancas en su cabello habían desaparecido, su fiebre no había disminuido en absoluto. «Izuku», susurró Tsuyu suavemente, conteniendo las lágrimas y el creciente miedo. Se negaba a desmoronarse. Su rollo de canela no necesitaba una damisela en apuros, necesitaba un compañero capaz. En respuesta a las amables palabras, Izuku ahuecó una de las mejillas de la chica rana con una tierna mano. «Estoy aquí», el adolescente de cabello verde respondió débilmente, sus ojos finalmente volvieron a su color esmeralda original. El héroe en formación no tenía forma de saber cuán agradecida estaba la chica en cuyo regazo estaba recostado por eso. Antes de que Tsuyu pudiera perder el control de sus emociones, una botella de agua rodó milagrosamente hasta sus pies. Mirando a su alrededor, la chica rana rápidamente localizó al culpable, un Tae todavía destrozado. La chica zombie, que había logrado regenerar un brazo y volverlo a poner en funcionamiento, parecía concentrada en arrastrarse de regreso hacia su amo. E incluso entonces, a pesar de lo destrozado que estaba su cuerpo, todavía había logrado sacar y arrojarles uno de los pocos suministros que habían sobrevivido al feroz ataque en su contra.
Espero que no le duela, dijo Tsuyu mientras abría la botella. Pensando que Izuku podría tener sed y hambre, se giró para entregársela, pero el adolescente de cabello verde le arrebató el agua de las manos y se la vertió sobre la cabeza. Desconcertada, Tsuyu miró a Tare, aunque la visión comenzaba a revolverle el estómago. Por mucho que pudiera elogiar la determinación de la chica zombie frente a la adversidad, la idea de soportar tal estado era simplemente inimaginable. Incluso las heridas que había recibido durante el ataque de Battle Trial no se comparaban con eso. Yo necesitaba eso, jadeó Izuku, como si el agua estuviera helada. Necesitamos, muévete. El gruñido del adolescente de cabello verde se produjo cuando su pie reanudó su regeneración, una señal segura de que la segunda barra de proteína ya había comenzado a hacer efecto. Tsuyu, tomando la mano de su salvadora en señal de apoyo, realmente no sentía que moverse fuera la mejor idea para el rollo de canela herido. Sin embargo, también sabía que permanecer tan cerca de un campo de batalla conllevaba aún peores probabilidades de sufrir más lesiones. Con un firme asentimiento, la chica rana se preparó para ayudar a llevar al adolescente de cabello verde, y de alguna manera a su maestro mutilado, hasta las escaleras. Eso fue hasta que Izuku la agarró del brazo. No, por ahí, dijo el héroe en formación entre dientes, girándose para mirar hacia la zona de deslizamiento. Por ahí, Lily-chan está, por ahí, Lily-chan. Gritó Tsuyu, comprensiblemente preocupada. La adorable chica zombie probablemente estaba muerta de miedo por la horrible situación en la que se encontraba, a pesar de su condición de no muerta. Una inhalación fuerte y entrecortada sacó a ambos adolescentes de sus pensamientos preocupantes. Rilla, se escuchó la voz inesperada de su maestra golpeada. Júrame, el dúo verde se quedó mirando con los ojos muy abiertos, horrorizado, sin saber muy bien qué había oído. Seguramente Aizawa no había dicho, «Sensei», preguntó Tsuyu en nombre de un Izuku conmocionado, sabiendo que esto podría volver a sobrecargar su don. Dijiste, todo, GHT, Toe, OU, las palabras de Aizawa eran arrastradas y dichas con la boca llena de sangre, haciéndolas aún más difíciles de entender para la chica rana. Entonces Izuku salió de su estupor y llenó los espacios en blanco. «All Might, ¿no lo sabe?», indagó el adolescente de cabello verde, que ahora lucía mucho mejor. Sin embargo, sus mejillas sonrojadas todavía delataban una fiebre ininterrumpida. Tsuyu se quedó asombrada, sorprendida de que su salvador hubiera sido capaz de entender un lenguaje tan confuso con tanta facilidad. Cuando el poder de habla de Aizawa se desvaneció, los ojos de Izuku se abrieron ante la advertencia de su maestro. Era como uno de los escenarios que había pensado. Uno de los villanos invasores tenía un don que contrarrestaba específicamente a All Might. Pero, eso no podía ser todo el plan, de lo contrario, ¿por qué atacar a la USG? ¿Por qué no en cualquier otro momento? Tenía que haber algo más, quizás una combinación de dones de numerosos villanos. Lo entiendo, Sensei, Izuku asintió ante tal amenaza. El adolescente de cabello verde sacó su navaja característica, pero la hoja se le resbaló de las manos debilitadas. Izuku casi se pierde el error, su mente ya estaba reimaginando el escenario en su cabeza. El hombre bestia, con su fuerza masiva, probablemente sería usado para mantener a All Might atrapado en su lugar por un corto periodo de tiempo. Eso era todo lo que se necesitaría para que el hábil villano aprovechara la oportunidad y apuntara a desintegrar al héroe número 1, o partes de él. Incluso solo sacarle los ojos a All Might lo dejaría lisiado, lo mismo si perdiera un brazo o una pierna. Cualquier herida de ese tipo seguramente causaría la caída del héroe profesional. Eso significaba que no había tiempo que perder. Para ayudar a All Might, Aizawa necesitaba levantarse de nuevo. Izuku, ¡no!, dijo Tsuyu con fuerza, casi gritando mientras tomaba el pequeño cuchillo. Su salvador no podía perder más sangre. Izuku interceptó la mano que la agarraba con un agarre suave pero firme. Al levantar la vista, la chica rana miró fijamente a la adolescente de cabello verde. «Tsu-chan», dijo Izuku con voz solemne. «Te necesito, para que me saques sangre. Es la única forma de salvar, Carolina, aplasta». El resonante grito de batalla de uno de los movimientos característicos de All Might captó la atención de ambos adolescentes. Ante los ojos de todos los testigos conscientes, All Might se lanzó hacia el flacucho villano, con los brazos cruzados en forma de X, pero justo antes de que el ataque aterrizara, el hombre bestia apareció entre el héroe profesional y su objetivo, y detuvo todo el golpe. El ataque del héroe más poderoso quedó completamente ineficaz. ¿Qué?
La sorpresa de Olmig por el espectacular declive de sus fuerzas se vio interrumpida cuando se vio obligado a inclinarse hacia atrás para evitar un ataque del monstruoso villano. Aprovechando su impulso, el héroe número 1 dio una voltereta hacia atrás para ganar algo de distancia entre él y este factor inesperado. Suyu se volvió hacia su salvador, con el corazón roto. La idea de que él sufriera era insostenible, pero ver al símbolo de la paz luchar contra el hombre bestia confirmó que no había una alternativa real. Tragándose su renuencia, la chica rana ayudó a Izuku a acercarse a su maestro gravemente herido. Suyu tomó la navaja y levantó la hoja para cortar la muñeca de su amado rollo de canela. Mientras tanto, en la zona de deslizamientos de tierra, Lily se tomó un momento, entre disparos a los villanos, para observar cómo Momo y Hiro atacaban a sus enemigos con golpes en la cabeza o con gemidos. Sus hermanas mayores eran devastadoras con su bastón y su pipa, y ya había más de una docena de criminales inconscientes por un traumatismo craneal o encogidos de dolor sujetándose sus partes privadas destrozadas. Muchos habían sido víctimas de su sorprendente habilidad con la ametralladora, lo que provocó que media docena acabaran convertidos en capullos de espuma. Eso dejó solo media docena de malhechores con los que lidiar antes de que ganaran. Podemos hacerlo. Oni-chan estará muy orgulloso de Lily. Pensó Lily emocionada mientras apuntaba a otro villano. La zombie más pequeña siempre se encargaba de apuntar a los que parecían más peligrosos, o a cualquiera que se acercara o se quedara detrás de sus hermanas mayores. Desafortunadamente, clic clic clic, Lily casi dejó caer su herramienta del horror. Por supuesto que se quedaría sin munición, solo estaba pensada como un prototipo de modelo de prueba. El combate real y completo estaba muy por encima de las capacidades de la cosa. El villano al que Lily había estado apuntando se dio cuenta de que su agresor estaba en apuros y aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre ella. Presa del pánico, la pequeña niña zombie realizó un movimiento desesperado. Ella arrojó la SMG hacia el villano que la atacaba, con toda su fuerza. ¡Zam! El criminal cayó como una piedra, incapaz de gritar de dolor. Lily había olvidado por completo que sus músculos podían generar niveles de fuerza verdaderamente brutales, definitivamente más que cuando estaba viva. ¡Buen tiro, Lily-chan! Gritó Hiro mientras golpeaba a otro villano, dejando solo 4 por derrotar. ¡Retírate, Lily-chan! Gritó Momo inmediatamente después, derribando a otro criminal y reduciendo la cuenta regresiva a 3. Deja que tus hermanas mayores te protejan ahora. Lily estuvo de acuerdo, feliz de poder hacerlo, asintió y se alejó de los atacantes restantes. Tenía fe en las habilidades de sus nuevas hermanas mayores. Entonces sintió que algo la estaba tirando. Oni-chan, murmuró Lily, girándose para mirar hacia la plaza. Podía sentirlo, la fuente de su no vida, él estaba sufriendo, luchando. Oni-chan me necesita. El zombie más pequeño avanzó en dirección a la plaza, pero una fuerza invisible la tiró del cabello con tanta fuerza que sus pies se despegaron del suelo. Está bien, ya basta de perras. El aire vacío detrás de Lily se movió. Cuando Momo y Hiro se congelaron, la vaga impresión de una mujer era discernible de la luz refractada. La invisibilidad irregular parpadeó una vez más antes de terminar, revelando que era efectivamente una villana que había agarrado a la pequeña niña zombie por el cabello. La criminal tenía un cabello largo y espeso como mechones que caían sin vida a su alrededor, y aunque ahora era de color negro, las dos heroínas en formación habían visto la melena cuando brilló a la vista cuando el don de su enemiga perdió poder. Suelten sus armas o ese enclenque no vivirá ni siquiera para soñar con la pubertad, amenazó la villana, acercando a Lily más a su tosca figura. Lily-chan. Gritó Momo. La angustia que sentía la chica madura por haber permitido que un villano inmundo tocara a su adorable hermana menor se reflejaba claramente en su rostro horrorizado. La villana chasqueó la lengua mientras movía un dedo hacia los adolescentes que tenía delante. Con ese mismo dedo y la uña afilada que lo remataba, lo deslizó por el rostro de su prisionera en una macabra imitación de un gesto tranquilizador. ¿No me has oído? Se burló la villana, moviendo tortuosamente su uña en forma de garra más cerca de la boca de su prisionera. Suelta tus armas y deja que los chicos jueguen contigo, o puedes quedarte ahí parada mientras le muestro a esta pequeña enana cómo divertirse. Momo tembló, sin estar preparada para la gravedad de su primera situación de rehenes. Su mente, normalmente brillante, se negaba a pensar con claridad y no se le ocurrían estrategias para salir de su situación actual. De mala gana, y no poco temerosa, la chica madura aflojó el agarre de su bastón. No. Si era para salvar a su hermana pequeña, maldito idiota.
Suéltala ahora. El grito repentino de Hir sacó a Momo de sus pensamientos derrotistas. Aunque, no fue por las palabras que dijo. No, lo que impactó a Momo fue la extraña urgencia que coloreó la voz de la chica punk rock. Casi como, una advertencia. Alguien se saltó sus lecciones de etiqueta, se burló la villana, antes de suavizar su voz hasta casi cantar. Y definitivamente alguien olvidó su puesto aquí. La mano de la mujer se detuvo justo al lado de la boca de su prisionera, con las uñas como garras listas, para darles a estos santurrones un curso intensivo sobre las duras realidades del mundo de los héroes y los villanos. Tal vez no les dejara tantas cicatrices físicas como las suyas, pero seguro que les dejaría tantas cicatrices mentales como las suyas. Y fue entonces cuando Momo entendió la razón detrás del tono de advertencia casi frenético en la demanda de Hir. Lily se sintió tan enojada que literalmente estaba viendo rojo. Lily ahora tenía una misión que cumplir, llegar hasta su hermano mayor y ayudarlo, y este maldito desperdicio de carne se atrevía a frenarla. Lily sintió los dedos afilados que le pinchaban la boca, y fue entonces cuando el instinto y el trauma de pesadilla se impusieron a todo razonamiento. Por un momento, Lily perdió el contacto con la adorable niña que había sido, la que se había ganado los corazones de la mayoría de la clase de su hermano mayor. Por un solo momento, la máscara cayó y Lily aceptó lo que realmente era, un zombie. Mastica. Gaa. El grito que salió de los labios de la villana no solo fue ensordecedor, sino también espeluznante. Los villanos restantes, que se habían movido para cerrar filas mientras su presa estaba absorta, ahora se detuvieron en estado de shock. Pero fue la mano destrozada y ensangrentada de su compatriota lo que los dejó completamente petrificados. La villana arrojó al pequeño caníbal en una reacción instintiva con la esperanza de evitar más lesiones, pero el pequeño monstruo solo aterrizó directamente sobre sus pies, como si fuera una especie de experta en combate. Lily se dio la vuelta y miró con enojo el obstáculo que se interponía entre ella y su hermano mayor. Un río carmesí le cubría los labios y el mentón y, para horror de quienes la observaban, sabían que no provenía de ella. En un acto de horror irreflexivo, la pequeña niña zombie escupió 2 dedos humanos llenos de sangre. Al darse cuenta de que las extremidades descartadas eran suyas, la villana gritó de nuevo, su mente llena de dolor entró en pánico ante la prueba innegable de su desfiguración. «Aléjate de mí», gritó la mujer asustada mientras retrocedía. Tenía que alejarse de la cosa que se había estado haciendo pasar por una niña pequeña, la cosa que la miraba con una furia tan inquebrantable. «Eres un monstruo». En un frenético acto de desesperación, la villana pensó en activar su don. Si pudiera desaparecer, tendría la oportunidad de escapar de la causa de su sufrimiento, o causar un poco de sufrimiento ella misma. Desafortunadamente para la desafortunada mujer, Lily decidió que la mejor manera de evitar que más obstáculos se interpusieran entre ella y su hermano mayor era hacer algo que le habían dicho que solo la lastimaría: usar su don. Aunque en el papel la habilidad sonaba increíble, era un arma de doble filo. Con el poder de derribar a los tipos emisores instantáneamente vino el inconveniente de solo poder usarlo por un segundo antes de que el daño interno en ella comenzara a volverse serio. Pero eso había sido cuando estaba viva, cuando las cosas dolían, antes de que su hermano mayor hiciera que todo su dolor desapareciera. Entonces, el zombi más pequeño abrió la boca y griega. Screech. El chillido de alta frecuencia que brotó de la pequeña boca de Lily fue tan increíblemente poderoso que el suelo a sus pies se agrietó instantáneamente por la fuerza de las ondas sonoras. Pero eso no era todo lo que el grito iba a hacer. La villana, que había estado en el proceso de usar sus mechones refractores de luz para desaparecer, inmediatamente se volvió visible de nuevo mientras caía al suelo. La mujer se agarró los oídos, pero el sonido implacable le taladró la cabeza de todos modos. Ni siquiera 2 segundos después, comenzó a convulsionar de agonía. Los otros villanos que aún quedaban, todos ellos con la desgracia de ser también del tipo emisor, cayeron como marionetas con las cuerdas cortadas. No emitieron ningún grito ni intentaron escapar. Sus cuerpos solo temblaban y sus bocas echaban espuma. Después de 5 segundos, el chillido se cortó. Hir, que quedó totalmente conmocionado por el efecto del don de la pequeña zombie, esperó hasta que los ecos del ataque desaparecieran antes de destaparse los oídos. La chica punk rock estaba más que contenta de que los años de vivir con una familia con inclinaciones musicales hubieran entrenado sus instintos para proteger su audición como si fuera algo natural.
No le hizo daño que el conector para auriculares le diera a sus nervios auditivos un gran impulso y un pequeño factor de curación. Eso fue, Hir se quedó en silencio, parpadeando ante la realidad de que los tres habían ganado. Tan metal. 5 segundos del grito de Lily habían devastado a los villanos, incluso pareciendo afectar a algunos de sus enemigos previamente inmovilizados. Pero entonces, Hir finalmente se dio cuenta de que no todo estaba bien. Momo había caído de rodillas, y estaba temblando. «Yao Momo», gritó Hir, corriendo al lado de su amiga. Justo cuando se hundió al lado de su compañera, la chica madura comenzó a vomitar, con el rostro arrugado por el dolor. «¿Estás bien?». Momo no hizo ningún esfuerzo por responder, ni actuó como si hubiera escuchado la pregunta de Hir. Rápidamente se hizo evidente que lo que Lily había hecho, también había afectado a la presidenta de la clase. Tan gentilmente como pudo, la chica punk rock ayudó a la chica madura a ponerse en posición de recuperación en el suelo, lejos de su propio vómito. Cuando terminó, lo único que se le ocurrió hacer fue revisar a la chica zombie. «Lily», gritó Hir cuando vio que la niña no se había movido del lugar donde había desatado el infierno. La chica punk rock estaba un poco en guardia, ahora había visto lo que podría pasar si los zombies de Izuku decidían morderla. «¿Cómo estás aguantando?». Cuando Lily no respondió de inmediato, Hir temió que estar separado de Izuku durante tanto tiempo hubiera afectado negativamente a los no muertos. ¿Había sido su regreso a un estado salvaje el resultado de necesitar que su compañera de clase de cabello verde funcionara como una persona normal? Sin decir palabra, Lily se volvió para mirar en dirección a la plaza. Dio un paso hacia adelante, y cayó de bruces al suelo. «Lily». Hir olvidó sus miedos de ser mordida en el momento en que vio a Lily caer y corrió a recoger y acunar a la preciosa niñita en sus brazos. «¿Qué está pasando?». «Lily está muy cansada», respondió Lily lentamente, haciendo movimientos bruscos. Fue un momento aterrador para la chica punk rock, ver cómo la chica zombie, ahora de ojos apagados, luchaba consigo misma mientras se le hacía cada vez más difícil moverse con cada segundo que pasaba. «Lily necesita, Oni-chan». Hir siguió la dirección que señalaba el dedo del pequeño zombie y comprendió de inmediato que Lily necesitaba llegar hasta Izuku para mejorar. Desafortunadamente, no podía dejar a Momo casi desmayada rodeada de villanos, independientemente de si ya habían sido derrotados o no. Nunca podría vivir consigo misma si algún pervertido lograba despertar antes de que la presidenta de la clase pudiera ponerse de pie por sí sola. Mientras tanto, en la zona de lluvias, al principio, todo había ido bien. Después de que Aoyama había logrado disparar a los vehículos, las llamas habían causado más que suficiente sombra, y con sus magníficas habilidades de actuación, Tokoyami había hecho que los villanos se encogieran de miedo. Los cobardes apenas habían podido resistir los ataques de Dark Shadow, y mucho menos pensar en apuntar a sus dos compañeros de clase cuyos dones eran actualmente desventajosos. Luego las cosas empezaron a ir mal. Ja 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 ja. La risa malvada y estridente del nuevo líder del grupo de asalto se sobrepuso incluso al incesante redoble de la lluvia. «No eres más que humo y espejos, muchacho». El gran villano, que tenía 3 brazos tan grandes como troncos de árboles, blandió su espada motosierra contra el adolescente de cabeza negra con desenfreno temerario. Cada golpe se dirigía cada vez más cerca de destripar al estudiante. Dark Shadow intentó interferir, pero no estaba ayudando tanto como debería. Este preocupante desarrollo no se produjo por culpa de Tokoyami. A media distancia, el adolescente aviar debería haber sido considerado prácticamente invencible. Dark Shadow era más que capaz de una ofensiva abrumadora y una defensa inquebrantable. El problema eran los números. Incluso con tantos villanos como el dúo ya había derrotado, todavía quedaban suficientes enemigos como para que por cada malhechor detenido, otro atacara al adolescente de cabeza negra desde otra dirección. El hecho de verse obligados a evitar una serie de ataques de ese tipo había atenuado el miedo que los criminales habían sentido por él. Fue entonces cuando redoblaron sus esfuerzos para someterlo, algunos incluso se acercaron a la posición de sus compañeros de clase. Imbéciles. Tokoyami hizo lo posible por no salirse del personaje, tirando faroles lo mejor que pudo. Abandonen su ataque, idiotas, o me veré obligado a... Uf. Finalmente llegó el peor de los casos. Un villano con brazos que se extendían desde los codos hacia abajo había asestado un puñetazo de largo alcance al adolescente aviar en el estómago. Mientras Tokoyami se tambaleaba hacia atrás, con el primer ataque físico que había recibido en años recorriendo su cuerpo, los villanos restantes comenzaron a reír.
Las palabras que los criminales soltaron no eran nada que el adolescente de cabeza negra no hubiera escuchado antes. Delirante, mago a medio pagar, hijo de un follapájaros, pero entre el dolor y la humillación, algo se rompió. Una verdadera y furiosa ira se apoderó de Tokoyami, teñida de preocupación por sus compañeros de clase casi indefensos. Antes de que pudiera hacer uso de esa emoción al rojo vivo, Dark Shadow volvió a emerger de su estómago, agarrando de alguna manera su cuaderno al salir. El don consciente sostuvo el libro en alto, a pesar de que estaba encerrado en una bolsa de plástico con cierre hermético para máxima protección. El cuaderno se había convertido en un preciado tesoro para Tokoyami, ya que era un regalo de su amigo, y podría contener la mejor solución a su problema. ¿Quieres probarlo?, susurró la voz de Dark Shadow a través del vínculo telepático entre ambos, un secreto que nunca habían compartido con nadie más. El señor del filo sonrió en respuesta. «Au, ¿el pollito ya está fuera de combate?», se burló el villano de 3 brazos y espada con motosierra mientras acortaba la distancia con su presa. Después de una pelea vergonzosa y ridículamente prolongada, el tonto cayó y estaba a punto de salir. Los pensamientos victoriosos del villano se convirtieron en confusión cuando su presa comenzó a temblar. «Traté de advertirte», dijo Tokoyami entre dientes, retomando su papel. El adolescente aviar también tuvo que fingir que sentía dolor por el golpe en el estómago, ya que la presencia de Dark Shadow aliviaba el dolor. Ahora mira fijamente al abismo. El villano de 3 brazos ladeó la cabeza, divertido porque el adolescente seguía con su onda melodramática. Pero era hora de decir adiós a la ficción y pagar su parte. Dolorosamente. Basta de delirios. Se burló el villano, preparando su espada motosierra para un golpe final. Espera, ¿qué diablos estás haciendo? Antes de que se diera el golpe final, el tonto ya había sido engullido por su propia sombra. La silueta del estudiante se levantó y siguió subiendo. Los restos de la horda observaron con creciente preocupación cómo la figura crecía tanto en altura como en musculatura. En poco tiempo, el estudiante oscurecido casi se parecía a Olmig, si el héroe número 1 hubiera estado hecho de sombras que recordaban al fuego negro. Cuando la imponente figura giró su rostro hacia los villanos, los soldados reunidos no pudieron evitar estremecerse. Sus ojos eran mucho peores que antes. Los ojos blancos de antes no se encontraban por ningún lado, solo ardientes rendijas amarillas en un mar negro que rezumaba malevolencia. Pero la peor parte, ya no parecía que fueran ojos humanos los que los miraban. «Miren lo que tenemos aquí», la voz de la forma sombría sonó distorsionada, un eco de varios altavoces silbando uno sobre el otro. Las mismas palabras picaban bajo la piel colectiva de los matones. Tantas almas deliciosas para atormentar. El villano de 3 brazos fue el primero en sacudirse sus dudas, más allá de estar enojado porque este mocoso pensó que caerían en el mismo truco 2 veces. «Ya basta de tonterías», gritó el criminal, blandiendo su arma zumbante contra el cuello de la criatura que se cernía sobre él. El ataque acertó y nada. La criatura ni siquiera se inmutó. ¿Qué carajo? Los dientes zumbantes de la hoja de sierra circular del arma se aceleraron a toda velocidad, y el villano pudo sentir la resistencia de la cuchilla al hundirse en algo que se interponía en su camino, pero no había indicios de un golpe exitoso. No hubo desgarros de sombras ni de carne, ni chispas ni chorros de sangre, ni siquiera se produjo el sonido esperado de un arma así al morder a su objetivo. Era como si los dientes se detuvieran en seco, justo antes de tocar a la criatura. Era casi como intentar cortar algo que no estaba allí. «Oh, nos vamos a divertir mucho», se rió la criatura, tragándose la espada motosierra con una mano con garras gigantes. Sin esfuerzo, el monstruo aplastó el arma, agitando los dientes y todo, como si nada. «Por favor, siéntete libre de luchar». Desde sus escondites, Koji y Aoyama se encogieron de miedo. Su compañero de clase parecía haber sucumbido a la locura y no querían verlo matar a todo lo que se cruzara en su camino. El hecho de que Tokoyami estrellara libremente a los villanos contra el suelo de cemento y contra vehículos en ruinas con una risa alegre no ayudó en absoluto a su percepción. Simultáneamente, en la zona de ruinas, a fin de cuentas, Kirishima realmente pensaba que él y su grupo de compañeros desplazados lo estaban haciendo bastante bien. Claro, los habían separado de su clase y estaban rodeados de villanos que se habían infiltrado en las instalaciones de entrenamiento de su escuela, pero eso no les había impedido patear traseros. La mandíbula del criminal que acababa de romperle con un puñetazo de Ardener era un gran ejemplo.
Después de haber derribado a su último enemigo, el adolescente pelirrojo se tomó un momento para ver cómo estaban los demás que luchaban con él. Ojiro se movía sin esfuerzo entre dos villanos con sus habilidades masculinas en las artes marciales, incluso usando su cola para deslizarse entre una de sus piernas y esquivar un brazo hecho de piedra. Mientras observaba, el adolescente con cola se dio la vuelta y envolvió sus brazos alrededor del cuello de ambos atacantes mientras usaba el impulso de su cuerpo para golpear sus cabezas contra el suelo. Satisfecho de que Ojiro tuviera todo bajo control en ese momento, Kirishima se lanzó hacia adelante y golpeó con la pierna endurecida a un villano que lo había estado atacando. El pelirrojo se agachó sobre la forma inconsciente de su último derribo y descartó cualquier idea de buscar señales de Toru. Tan pronto como el cuarteto descendió de los restos del ático, la chica invisible se quitó los guantes y los zapatos, afirmando que sería de más utilidad así. Y si alguna vez hubiera tenido razón, Kirishima todavía estaba asombrado por la versatilidad de la chica invisible. Hasta ahora había hecho tropezar a 4 villanos distintos que casi habían logrado atraparlo a él y a Ojiro, había estrangulado a otros 3 que se habían quedado atrás para dispararles con sus dones de larga distancia y, de alguna manera, había iniciado 2 incidentes de lucha interna diferentes entre diferentes grupos de sus enemigos. La chica era como una ninja varonil. Y luego estaba Mina. La chica de tez rosada estaba pateando traseros, y el pelirrojo no solo pensó eso porque la había visto usar sus habilidades masculinas de breakdance para patear con un hacha a un tipo tan fuerte que escupió dientes. Cuando no había estado mirando, Kirishima tuvo que admitir que su increíble amiga también había aprendido a incorporar su don a su propio y único estilo de lucha. Los golpes con ácido de las manos y los pies fluían sin esfuerzo después de las salpicaduras del viscoso líquido ardiente, las sustancias corrosivas se excretaban de cualquier parte de la piel expuesta de la niña. Ningún villano podía acercarse a Mina mientras ella pudiera seguir adelante y luchar contra los inconvenientes de usar demasiado ácido. Eso era lo que preocupaba a Kirishima. Había visto lo que podría pasar si su amiga usaba demasiado su don, incluso había tenido algunas pesadillas. En su situación actual, el pelirrojo no sabía si sería capaz de escapar si ocurría lo peor y evitar que Mina la presionara demasiado. El repentino grito de dolor hizo que Kirishima apartara la mirada del breakdance fatalista de su amigo de tez rosada. Su corazón se hundió de inmediato cuando sus ojos encontraron la fuente del grito. Ojiro había sido capturado. Muy bien, pequeños cabrones. Ya basta. Gritó el villano que había capturado al artista marcial. El don del criminal era aterrador, sin duda, incluso excluyendo las mandíbulas parecidas a las de una araña que tenía el hombre, que parecían una especie de hilos de seda que salían disparados de sus gruesos y nudosos dedos. Solo denme una razón y chuparé a este chico hasta dejarlo seco. Ojiro, ahora atado con los brazos y la cola dolorosamente apretados contra sus costados, intentó luchar, pero los hilos que lo sujetaban solo se apretaron. Cuando se volvió difícil respirar, el artista marcial se vio obligado a aceptar que no escaparía por su cuenta. Fue un golpe para el orgullo del adolescente con cola, sin duda, pero odiaba más el hecho de que también había puesto en peligro a sus compañeros de clase. Sin más opciones, Kirishima y Mina relajaron rápidamente sus posturas de combate. Ambos adolescentes sabían que no eran lo suficientemente rápidos para alcanzar a su compañero de clase antes de que su captor lo aplastara o lo drenara. Al instante, la pelirroja y Rosette fueron atrapadas por los pocos villanos que quedaban. De manera brusca, 2 villanos agarraron los brazos de Kirishima y se los colocaron detrás de la espalda, lo que provocó un silbido en el adolescente mientras lo llevaban a rastros hasta su compatriota arácnido. A cierta distancia, Mina fue levantada en el aire antes de ser llevada por un villano con múltiples brazos delgados y negros y un rostro más esquelético que cualquier otra cosa. Dime, Kumogao-san, resopló el macabro villano, sonando tan medio muerto como parecía, ¿qué te parecería cenar y ver un espectáculo? Una de las delgadas y alargadas extremidades que rodeaban a Mina se aflojó, arrastrándose de arriba a abajo de forma repugnante por su figura en una parodia macabra de un discurso de ventas. El villano con cara de arácnido, Kumogao, se giró para considerar la oferta de su socio, tirando distraídamente de Ojiro hacia atrás por sus ataduras de seda y agarrando al adolescente con cola por la nuca. Kirishima se abalanzó furiosamente contra la inmundicia que se atrevía a amenazar a su amigo de tez rosada de forma tan descarada, con la sangre hirviendo ante la mirada absolutamente petrificada que le devolvía la mirada desde los ojos negros y dorados.
Desafortunadamente, los villanos que sujetaban al pelirrojo esperaban esa reacción y solo lo arrastraron hacia atrás, pateando y gritando. Eres un duro negociador, Gurguti, dijo Kumogao arrastrando las palabras después de un momento de reflexión obviamente falso. Una sonrisa perversa tiró de las mandíbulas del villano. Pero creo que eso suena perfecto, si me dejas ir, quebrar. Ah, para sorpresa de todos los presentes, el brazo del villano con cara de arácnido que sujetaba a Ojiro se dobló de repente 90 grados a la altura del codo, completamente al revés de cómo debía ir la articulación. ¿El resultado? Un brazo tan destrozado que se podía ver claramente cómo el hueso se abría paso a través de la carne hecha pulpa. Los siguientes segundos pasaron rápidamente. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Kirishima reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. Endureciendo todo el torso, el pelirrojo tiró de sus brazos hacia atrás y clavó los codos en el estómago de sus captores con toda la fuerza que pudo reunir. Los villanos se relajaron al instante, su capacidad para respirar se vio severamente limitada por el repentino dolor cegador que irradiaba de sus plexos solares. Mina no perdió tiempo y expulsó el ácido más corrosivo de todo su cuerpo lo más rápido que pudo. Las risas depravadas del macabro villano, que solo ella había podido oír, se transformaron rápidamente en aullidos de agonía. Las delgadas extremidades que sostenían la roseta se convulsionaron una vez antes de arrojar instintivamente lejos la fuente de su tormento. La adolescente de color rosa cerró los ojos con fuerza, preparándose para una fuerte colisión contra el suelo, que nunca ocurrió ya que dos brazos sólidos atraparon su cuerpo que caía en un transporte de princesa de libro de texto. Y a salvo. Abrió los ojos de golpe y se dio cuenta de que su amigo pelirrojo la había recogido en el aire. Kirishima estaba ahora de rodillas, tras haber dejado de correr para poder atraparlo. ¿Estás bien, amigo Orn? Mina sintió que se sonrojaba. El cariño y la preocupación que su amiga le estaba dedicando eran demasiados y demasiado cercanos para manejar las mariposas que estaban invadiendo su estómago. Actuando antes de que pudiera pensar demasiado en las desconcertantes emociones que estaba sintiendo, la roseta apartó el rostro angustiado de la pelirroja con un golpe en la nariz. Gracias, Kiri, dijo Mina, antes de recordar que todavía faltaban dos compañeros de clase. Espera, Ojiro está bien. ¿Y dónde está Toru? No te preocupes, Mina. Estamos bien. Respondió la chica invisible, llena de entusiasmo. Al mirar en la dirección de donde provenía la voz alegre, la pelirroja y Rosette se encontraron con una extraña visión. Ojiro estaba de pie, medio liberado de sus ataduras de seda, encima de Kumogao. Junto al adolescente con cola flotaban numerosos hilos de sus ataduras que, a juzgar por cómo estaban atados en dos lugares, estaban siendo sostenidos por Toru. Gracias por tu ayuda, Agakure-san, le agradeció Ojiro formalmente a la chica invisible. Me estremezco al pensar qué habría pasado si no hubieras intercedido. Los hilos flotantes revoloteaban en el aire, lo que permitió a los tres adolescentes que observaban adivinar que su compañera de clase estaba desestimando el agradecimiento con la mano. Tal vez ella también se estaba sonrojando. No hay problema, Ojiro, dijo Toru. Es lo que hubiera hecho un verdadero héroe. Solo desearía no haber tenido que ser tan brutal. Ese comentario atrajo la atención de los otros tres hacia la figura destrozada de Kumogao, que en efecto parecía haber sido brutalizado. Encima de su brazo destrozado había ahora un moretón que iba creciendo en la sien del villano. Estaba claro que Toru no se había guardado nada al rescatar a su compañero de clase. Tras la derrota de los enemigos, el cuarteto se preguntó qué debían hacer a continuación. ¿Se dirigían a la plaza para ver si su profesora necesitaba ayuda? ¿O defenderían el fuerte, por así decirlo, hasta que llegara el rescate mientras vigilaban a sus enemigos derrotados? Con solo un voto para marcharse, el grupo se dispuso a esperar. Oye, Kirishima. ¿Vas a dejar ir a Mina pronto? De vuelta a la plaza, Tsuyu se sentó después de ayudar al todavía debilitado Izuku a alimentar con su sangre a su maestro moribundo, observando en silencio cómo ambos sanaban. La chica rana notó dos cosas. La primera era que la regeneración de Izuku se había ralentizado una vez más, lo que era de esperar debido a su reciente pérdida de sangre, y la segunda era que su fiebre parecía haber disminuido drásticamente. Esa observación la confundió. Reubicando la cabeza del rollo de canela nuevamente en su regazo, Tsuyu miró hacia atrás a la continua confrontación entre All Might y el hombre bestia. Es inútil, All Might, gritó Shigaraki mientras el héroe número 1 intercambiaba golpe tras golpe con el enorme monstruo. El flacucho villano casi se rió al ver al héroe profesional luchando.
Con su don de absorción de impactos, no muy bien podría ser el antisímbolo de la paz, no, nuestro propio símbolo del terror. Olmig no le prestó mucha atención al villano que se regodeaba, estaba demasiado ocupado esquivando tantos golpes como fuera posible y tratando de hacer que su fuerza funcionara correctamente. Fue solo su suerte que le mostraran la verdad de las palabras de Nezu de esta manera. Realmente no debería haber pasado sus 3 horas enteras en pequeñas cosas, que eran mejores para otros héroes. Sigue intentándolo todo lo que quieras, pero tendrás más suerte si le quitas la piel y lo despedazas, continuó Shigaraki, sonriendo sádicamente cuando notó que Olmig se detenía un segundo. El flacucho villano lo tomó como una clara señal de que había conseguido la atención del héroe profesional. Pero, ¿te permitirá o no hacer eso? Esa es otra cuestión. Olmig sonrió para sí mismo, recordando las palabras que le habían gritado antes. Siempre le parecía gracioso cómo los villanos tendían a sacar a relucir las debilidades de sus propios planes cuando se sentían confiados. Demasiado confiados, como había demostrado a menudo. Eso me funciona perfectamente. Gritó el símbolo de la paz mientras esquivaba un último ataque antes de rodear a Nomura y atraparlo. Con todas sus fuerzas, Olmig le aplicó un suplex que hizo temblar la tierra, levantando una enorme nube de polvo en el proceso. ¡No! Gritó Aizawa mientras se levantaba de golpe de donde estaba acostado, llamando la atención de la niña rana que lo observaba. Ella se maravilló de lo rápido que su maestra se estaba curando de heridas tan paralizantes. Eso es exactamente lo que querían. La advertencia obligó a Tsuyu a volver a la pelea, donde el polvo comenzaba a asentarse. Casi deseó que se hubiera tomado su tiempo. Ante sus ojos se encontraba una visión demasiado aterradora para considerarla. Olmig, el símbolo de la paz, había quedado atrapado. El villano de la niebla había logrado abrir un portal debajo de donde debería haber aterrizado el hombre bestia, abriendo el otro lado justo debajo del héroe profesional. Sin impedimentos, Nomu había clavado sus dedos con garras en los costados del héroe número 1, sacándole sangre. Tenemos que, gruñó Izuku, intentando ponerse de pie. La acción sorprendió a la chica rana, que notó que el adolescente de cabello verde empezaba a palidecer rápidamente. Ayúdenlo. Desde su propia posición, Aizawa también estaba pasando apuros. El héroe clandestino no quería nada más que darle una mano a su compañero maestro, y tal vez una larga charla después de que todo se hubiera resuelto. Sin embargo, sus movimientos laboriosos tenían un beneficio. Permitieron que el brusco maestro se diera cuenta de que su brazo ya no lucía huesos rotos y que su codo cariado estaba a medio camino de estar completamente curado. Aizawa tuvo que admitir que la sangre de Izuku era increíblemente poderosa. Los dos se quedarán aquí hasta que estén completamente curados, Kero. Gritó Tsuyu, agarrando a ambos machos por los collares. Como la chica rana era la única que no estaba herida de los 3, le resultó fácil mantenerlos abajo. Ese hecho realmente hizo que el hombre y el adolescente se dieran cuenta de lo inútiles que seguían siendo en ese momento. Y ninguno de los dos hombres podía soportar la mirada de Tsuyu. Vaya, un gemido familiar hizo que el trío apartara la mirada de su competencia de miradas. Tai los había alcanzado milagrosamente, a pesar de su estado de salud, y estaba usando su brazo sano para poner una última barra de proteína en las manos de Izuku. Izuku tomó la cosa de sabor horrible con una mirada agradecida hacia su confiable compañero. Esto sin duda ayudará, dijo el adolescente de pelo verde mientras desenvolvía la barra y arrancaba un trocito. Le entregó el bocado a Aizawa y devoró el resto. Ese es un zombi muy decidido, comentó Aizawa mientras se metía el mísero trozo en la boca. Era asquerosamente insípido, como cartón lavado, pero lo tragó de todos modos. Sin darse cuenta, el héroe clandestino tomó nota mental de que había entendido que la chica zombie le había dicho a Izuku que necesitaba comer y curarse. Los efectos de la tercera barra fueron casi inmediatos para Izuku, quien se dobló de dolor mientras su regeneración se aceleraba una vez más. El claro ejemplo de esto fue su pie, al que ahora solo le faltaban un par de dedos y mucha piel. Para Aizawa, hubo unos segundos de retraso, pero entonces el brusco maestro sintió que su estómago se llenaba de repente. Un puñado de segundos después, vio que sus heridas comenzaban a sanar aún más rápido. Aunque, ¿por qué sintió calor de repente? Aún atrapado, Olmig continuó su lucha contra el agarre mortal que Nomu había clavado en su antigua herida. Las garras del villano le estaban causando un dolor tremendo. El héroe número 1 intentó respirar entrecortadamente, pero escupió sangre.
En el momento en que se hizo evidente que el símbolo de la paz no podría liberarse, Kurohiri puso en marcha el siguiente paso del plan, hundiendo a los dos combatientes en su portal. Lentamente. Bueno, parece que nuestra trampa funcionó, dijo Shigaraki con regocijo, sus palabras llamaron la atención del héroe profesional atado. Verás, el trabajo de Nomu era solo ralentizarte, convertirte en una presa fácil para el verdadero ataque. All Might reanudó su lucha, pero sus esfuerzos continuaron siendo en vano. La fuerza insuperable del héroe número 1 falló ante su fatiga anterior combinada con la agonía de los disparos que le infligían en el costado. En unos segundos, ese portal por el que te estás deslizando se cerrará. La voz de Shigaraki se volvió peligrosamente más sádica, la mirada en su único ojo visible sobrepasaba lo psicótico. Seguro que serás sangriento, pero estoy seguro de que Kurohiri podrá superar el hecho de tener que lidiar con la mitad de tus entrañas. El propio Kurohiri estaba un poco molesto por no poder revelar los detalles del plan. Había practicado frente a un espejo durante la mayor parte del día anterior solo para poder encontrar las palabras y los gestos adecuados para darle al evento la sensación grandiosa que merecía. Sin embargo, en su estado actual, el brumoso villano sabía que usar su don incluso hasta este punto ya estaba superando sus límites. Hablar ahora le costaría una concentración que no podía permitirse. Todo parecía perdido, y aquellos que presenciaban la tragedia que se desarrollaba ante ellos y que no se llamaban Shigaraki o Kurohiri casi se desanimaron, hasta que una corriente de hielo irrumpió en la escena. Las lanzas de agua congelada rápidamente convergieron sobre la mitad del bestial Nomu, empalándolo en algunos lugares. El ataque sorpresa aflojó el agarre del monstruo lo suficiente, y el símbolo de la paz, que no desaprovechaba una oportunidad, se liberó de inmediato y saltó fuera del portal que lo succionaba. Kurohiri, ahora agotado, liberó la lágrima ahora inútil en la realidad tan pronto como Nomu salió. El brumoso villano podía sentir que sus heridas y su agotamiento se acumulaban, para su vergüenza. Sabía que solo le quedaba un uso más de su don. Tendría que guardarlo para escapar. ¿De verdad crees que alguien como tú sería capaz de matar al símbolo de la paz? Cuestionó la voz estoica de Shoto Todoroki. Los ojos planos del heterocromático indicaban lo poco que pensaba de los villanos reunidos ante él. No seas ridículo. Al lado del adolescente de dos melenas se acercaron Zero, Sato y Mezo, el trío ligeramente cubierto de escarcha. Aún así, los adolescentes parecían dispuestos a luchar si el fuego en sus ojos era una indicación. All Might podía leer fácilmente las intenciones de sus estudiantes, y aunque amaba sus corazones heroicos, sabía que tenía que detenerlos antes de que hicieran algo tonto. Joven Todoroki. Aprecio tu ayuda, agradeció All Might mientras mantenía sus ojos fijos en los villanos, pero ustedes, todos ustedes, necesitan ponerse a salvo. Yo me encargaré de esto. Dices que... La refutación de Todoroki llegó rápidamente, no dispuesto a perder esta oportunidad de brillar como un héroe solo con la herencia de su madre, pero realmente estabas en una situación difícil ahora mismo. Shigaraki miró a los estudiantes recién llegados con absoluto odio, maldiciendo tanto a los mocosos por interferir como a la carne de cañón que había traído por no haberlos controlado. Su plan casi había tenido éxito. Sin embargo, el villano larguirucho no era tonto. Con la paliza que ya había recibido, sabía que Kurohiri no podría ayudarlo ahora. Sin embargo, también sabía que con Nomu a su lado, capaz de enfrentarse solo al héroe número 1, podría ser capaz de matar al símbolo de la basura él mismo. Estos nuevos chicos son una verdadera molestia, pero en realidad no importa, anunció Shigaraki, lo que provocó que All Might y los cuatro adolescentes se tensaran o adoptaran posiciones defensivas. Nomu. Con una sola palabra, el villano bestial reaccionó. En una exhibición similar al masoquismo violento, el hombre bestia hizo lo posible por mantenerse erguido, rompiéndose un brazo y una pierna congelados en el proceso. Lo que siguió fue peor que incluso la más grotesca de las películas de terror, ya que los músculos y los huesos en carne viva y expuestos comenzaron a burbujear y a latir. En un abrir y cerrar de ojos, las dos extremidades faltantes de la monstruosa criatura volvieron a crecer, con piel y todo. La bestia estaba lista para pelear de nuevo. ¿Qué? El grito de sorpresa de All Might ante este repentino desarrollo era completamente comprensible. Dijiste que su don era absorción de impactos. La vil sonrisa de Shigaraki era tan grande que podía verse asomándose por la mano que cubría su rostro. Lo hice, asintió el flacucho villano con una risa, pero nunca dije que fuera su único don. Los feroces ojos azules de All Might se abrieron de golpe ante la revelación. Entonces realmente fue, ustedes cuatro.
El héroe número 1, sabiendo ahora que sus estudiantes realmente no estaban preparados para lo que estaban enfrentando, no perdió tiempo en llamar la atención de los adolescentes. Retrocedan. Sato y Zero se miraron el uno al otro después de la dura orden. El adolescente dulce abrió la boca primero. Pero, escucha a Olmig, interrumpió Aizawa. El brusco maestro, ahora completamente curado, parecía sumamente intimidante con sus ojos brillando de un rojo sangre. Deja esta pelea en manos de los profesionales. Desde donde estaba, Shigaraki temblaba, casi con una rabia apopléjica. Lo que acababa de pasar no debería haber sido posible. Eraserhead había estado caminando de puntillas ante las puertas de la muerte ni siquiera hacía 10 minutos, pero ahora el maldito héroe subterráneo estaba de pie frente a él como si estuviera en plena forma. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo en realidad? Shigaraki maldijo cuando no pudo pensar en una explicación para tal recuperación. ¿Los héroes están usando códigos de trampa ahora? Eso no es justo. Olmig también estaba desconcertado. El héroe profesional estaba seguro de que ni siquiera Recover Eagle podría haber curado a su compañero de trabajo herido. ¿Aizawa-kun? Preguntó el héroe profesional, su verdadera pregunta no formulada pero clara. Izuku, respondió Aizawa en voz baja. La respuesta fue breve y simple, sin dejar lugar a errores, por temor a que los villanos oyeran el nombre de su hijo problemático. Olmig bajó la cabeza en un gesto de aceptación, aunque no pudo evitar la recién nacida preocupación en su rostro. Ya veo, dijo el héroe número 1 preocupado, mientras los recuerdos de la chica Asui después de ser curada pasaban por su mente. ¿Y sigues siendo tú mismo? El héroe subterráneo reprimió un gruñido, odiando inmediatamente que el símbolo de la paz sintiera la necesidad de hacer semejante pregunta. No hay tiempo para eso, espetó Aizawa, compartimentando racionalmente sus emociones para no perder el tiempo discutiendo. Tú concéntrate en el monstruo, yo me encargo del manitas. Al escuchar el plan de su profesor, Todoroki y sus compañeros se prepararon para unirse a la pelea, hasta que Aizawa les dirigió una mirada verdaderamente escalofriante. Acobardados, los adolescentes corrieron hacia las escaleras, solo para encontrar a su compañero de clase Kaminari, que todavía se estaba recuperando de un cortocircuito en su cerebro, y a Tare, destrozado. Aún inseguros de si la chica zombie mordería si se acercaban a ella, Zero y Sato solo agarraron a la rubia frita antes de continuar su retirada. Desde su nueva posición detrás de un grupo de arbustos, Izuku y Tsuyu observaron cómo se reanudaba la batalla. El dúo verde había ideado un plan que requería que se produjeran una serie de eventos específicos antes de implementarlo. Antes de unirse a Olmig, Aizawa había postulado que derrotar a Shigaraki pondría fin a la lucha. El héroe clandestino se había concentrado en capturar y neutralizar al flacucho villano. Eso condujo al problema de lidiar con el bestial Nomu, que hasta ahora solo había demostrado estar preocupado por luchar contra Olmig y proteger a su maestro. Que es exactamente lo que el plan preveía. Si Aizawa atacaba a Shigaraki y atraía a Nomu en su ayuda, Olmig intervendría y frenaría al monstruo. Y si eso sucediera, Izuku aprovecharía la oportunidad para secuestrar al villano bestial, rociando el cerebro expuesto de la criatura con su sangre. Era arriesgado y su primer uso ofensivo de su don, pero parecía su mejor oportunidad para atacar al adolescente de cabello verde. El héroe en formación tampoco quería llamar la atención sobre lo sinuoso que parecía el símbolo de la paz, sin duda el resultado de la misión altamente peligrosa y exigente en la que había estado el héroe profesional, y esa era la razón por la que había llegado tarde al Ausg. ¿Cómo? Gritó Shigaraki, enfrentándose a Eraserhead en un combate cuerpo a cuerpo. El flacucho villano aprendió por las malas, después de que un rápido movimiento de manos resultara solo en un puñetazo en la cara en lugar del esperado hombro decaído, que su don estaba siendo suprimido una vez más. Su mejor ventaja había desaparecido. ¿Cómo es esto posible? Aizawa se limitó a sonreír detrás de su retorcida bufanda con herramienta de captura, sus ojos rojos sin parpadear. ¿No te gustaría saberlo? Se burló el héroe clandestino, sus palabras elegidas para infundir miedo en su oponente. Al hacer su movimiento, el brusco maestro hizo girar su bufanda alrededor de los brazos de Shigaraki antes de implementar un lanzamiento de judo lo más rápido posible. El gemido de dolor del flacucho villano fue prueba suficiente de que sus ataques estaban dejando marcas. En su propio choque de titanes, Olmig y Nomu continuaron intercambiando golpe tras golpe. Entonces, el villano bestial escuchó a Shigaraki gemir de dolor.
La criatura intentó desenganchar el símbolo de la paz para ayudar al flacucho villano, pero el héroe número 1 le colocó inmediatamente una mano en el trasero. El único lugar al que vas, gritó Olmig mientras rodeaba con sus brazos al enorme villano, es una celda de prisión. Nomu chilló como un animal rabioso mientras resistía el agarre con cada gramo de fuerza que tenía. La incapacidad de cumplir cualquiera de sus misiones principales, matar a Olmig y proteger a Shigaraki, fue una punzada de agonía en su cerebro. Ahora. Olmig se sobresaltó cuando escuchó la inconfundible voz del niño problemático de cabello verde de uno, a gritar, pero el héroe profesional se aferró con fuerza a su prisionero de todos modos. Incluso lo que parecían manos y pies arrastrándose sobre su espalda no fue suficiente para aflojar su agarre ni un ápice. El peso era tan ligero que, de todos modos, solo podría haber pertenecido a uno de sus estudiantes. Entonces el símbolo de la paz observó cómo Izuku saltaba sobre su cabeza, con la mano ensangrentada extendida hacia Nomu. El dúo verde había comenzado a correr hacia Olmig en el momento en que había encerrado sus brazos alrededor del villano bestial. Tsuyu había saltado primero, pegándose a la espalda de su maestra para proporcionar una plataforma adicional para que su loco rollo de canela pudiera hacer su propio salto. Izuku había utilizado el apoyo al máximo, lanzándose hacia arriba y hacia su objetivo con facilidad. Ahí fue cuando todo salió mal. Te tengo. Celebró Izuku mientras golpeaba con su mano cubierta de sangre el cerebro expuesto de Nomu, solo para que todo explotara en un dolor cegador. Ver al joven Midoriya no solo aterrizar sobre el monstruoso villano, sino también empujar una mano empapada de sangre sobre el cerebro de la bestia, fue suficiente shock para que Olmig aflojara momentáneamente su control sobre el monstruo. Dicho monstruo no perdió tiempo en reaccionar ante su nuevo asaltante. Manos poderosas aplastaron el cuerpo de Izuku en un devastador agarre por encima de la cabeza antes de arrojar al adolescente de cabello verde como un trapo usado. Izuku, gritó Tsuyu mientras veía que su plan se desmoronaba. La chica rana corrió y saltó hacia su rollo de canela tan rápido como pudo, sin notar en lo más mínimo que toda la pelea había terminado. Todos los ojos estaban ahora pegados a la adolescente arruinada. Oh, no, murmuró Aizawa mientras contemplaba a su amado estudiante. Joven Midoriya, gritó Olmig, ignorando la sangre que goteaba de su boca y costado a favor de concentrarse en su estudiante herido. Zuku, dijo con voz áspera la voz de Tare, que no había sido utilizada durante mucho tiempo, mientras redoblaba sus esfuerzos para alcanzar a su amo. Zuku, la chica zombie intentó decir más palabras mientras se arrastraba, pero su cuerpo finalmente colapsó, incapaz de continuar. No, no, gritó Shigaraki mientras era arrastrado por los pies hacia un portal de oscuridad. Izuku se espasmó mientras sus pulmones luchaban desesperadamente por respirar. Podía sentir que la mayoría de sus órganos internos habían sido aplastados por el contraataque de Nomu, y su sangre estaba trabajando más allá de las horas extras para mantenerlo con vida. Concentrándose en el recuerdo de haber forzado su voluntad a través de su cuerpo como lo había hecho antes, el adolescente de cabello verde giró la cabeza y miró la zona de batalla. Nunca se perdonaría a sí mismo si su error hubiera hecho que Tsuyu resultara herida. En cambio, Izuku lo vio. El cuerpo del monstruoso Nomu estaba tendido en el suelo, retorciéndose. Y entonces los nervios dañados de Izuku registraron que tenía algo en su mano ensangrentada. Al encontrar más fácil mover los ojos en lugar de sus extremidades devastadas, el adolescente de cabello verde miró hacia abajo y vio, sostenía un gran trozo del cerebro de Nomu. Antes de caer inconsciente, lo último que vio Izuku después de eso fue a Tsuyu, llorando,